dejamos a cargo de la moderación a Catherine Contreras, periodista del diario El Comercio con larga lata en el tema de la gastronomía y la alimentación. Buenos días, muchas gracias por estar acá, a todos. Gracias a los panelistas por aceptar trabajar este tema tan interesante. Me gustaría empezar, reconociendo que a estas 4 personas que están acá les ha tocado manejar un tema que suena mucho hoy en día, se habla mucho de sostenibilidad y de salud en la alimentación, pero a la vez es un tema bastante complejo desde como yo lo veo. Y lo es porque al hablar de sostenibilidad es un tema que transversalmente ataca muchos campos, ¿no? Hablamos de sostenibilidad en la economía, en el medio ambiente, en todo el tema de salud, alimentación, la cultura, educación, en lo laboral incluso. Y hablar de sostenibilidad es hablar de un presente coherente y correcto, una buena forma de actuar hoy para tener un buen futuro, pensar en un futuro comprometido, construir un buen mañana, ¿no? No es sustentable aquello que atenta contra la lógica y que va de responsabilidades. Ese es un principio que creo que todos tenemos que tener muy claro. Pero acá de lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar de enfocar es qué pasa cuando cruzamos estos conceptos, ¿no? Sostenibilidad, salud y gastronomía. ¿Qué sucede en este ámbito que nos convoca a todos acá? Tenemos para hablar de estos temas, empezando por la derecha, a Heine Herold. Él es un cocinero, cuyo nombre es un poco difícil, pero su cocina es muy cercana y muy familiar. Su bisabuelo migró de Alemania a esta parte del mundo para montar una cervecería. Y es curioso porque me contaba que su bisabuelo lo que buscó fue encontrar la mejor calidad de agua. Y la encontró en Huancayo, su insumo fundamental, un agua que imaginamos debe haber sido de manantial. Heine, como le dicen coloquialmente, cocina todos los días en Catalina 555, que es su restaurante que queda en La Victoria, y lo hace después de salir al mercado y buscar sus insumos, como le enseñó su abuela y como lo hizo también su bisabuelo cuando llegó a estas tierras. Sobre la base de esas experiencias familiares que apelan a sabores, olores, emociones y recuerdos de familia, Heine desarrolla un tipo de cocina que apela a la memoria gustativa. Como si fuese su propia casa, él sienta a todos en la mesa y les sirve lo que en ese día mismo cocinó. La pauta no se la da una carta fija, no se lo da una tendencia principalmente, sino lo que el mercado mismo le ofrece, la estación, el mar y la naturaleza. Y lo que propone es ponerlo a la mesa y compartirlo. Sus platos son generosos y la idea es eso, ¿no? Como todos participar de una misma experiencia. Nos acompaña también Alexia Cook. Ella es creadora, es emprendedora gastronómica y también, según sé, es coach en el tema de salud. Alexia es cofundadora de Quinoa, junto con sus 2 socias que a la vez son sus primas, y abrieron la primera sede de su restaurante en el año 2013. Ahora ya tienen 3 locales. Ella es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y tiene un MBA por la IS Business School de Barcelona. En su restaurante destaco algo interesante y que es algo que todos los restaurantes del Perú creo que ya deberían tener y que es algo muy pequeño y muy fundamental, que en su carta todos los platos están diferenciados para aquellos consumidores que, por ejemplo, no pueden comer gluten, o los veganos, los vegetarianos, los intolerantes a la lactosa. Son detalles muy pequeños, pero son importantísimos hoy en día. Me acompaña también acá en este panel un especialista en el tema de bromatología. La verdad, yo hace
algunos años yo ni sabía qué era esa palabra. Es el estudio de los alimentos desde su composición, desde sus propiedades y hasta su almacenamiento. O sea, es entender bien y a profundidad lo que son los alimentos. La señora Elda es Teresa Blanco de Alvarado Ortiz. Ella es además defensora del buen comer y no hablamos de cantidad, sino de calidad nutricional. Ella es doctora en farmacia y bioquímica con postítulos de química analista y de bromatóloga nutricionista. Profesora principal de nutrición y de bioquímica en la Facultad de Medicina San Fernando y en las maestrías de nutrición humana y bromatología hasta 1983. Es catedrática actualmente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y algo que me dijo hace unos minutos, está feliz de que los gastrónomos ya se estén interesando en la ciencia. Nos acompaña también Millaray Benavente, quien es curioso, pero a ver, no le encontré mucha diferencia. Ella es nutricionista, pero asocié mucho su caso al de Heine, porque ella también desde su profesión echa una mirada al mercado local. Ella está interesada, o sea, siempre se ha interesado en ver qué alimentos saludables nos brinda la naturaleza y qué debería estar sobre nuestras mesas, desde los programas alimentarios hasta el menú familiar, pasando por los restaurantes, obviamente. Ha publicado estudios sobre la canasta saludable en relación al patrimonio natural y cultural de las regiones del Perú, lo cual es fundamental porque rescata el nexo entre el insumo local y las prácticas culinarias de cada pueblo. Sin más introducción, los dejo entonces con los panelistas. Tenemos 15 minutos para que cada uno nos exponga sus ideas y luego pasaremos a las preguntas de los asistentes. Heine, gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Heine Herold, soy cocinero de profesión, me dedico a esto hace algunos años y tengo que decirles que es una profesión maravillosa, enriquecedora por demás, pero también súper sacrificada. El cocinero de hoy es casi como que un motor de cambio, ¿no? Para las cosas que se vienen. Entonces, bajo este contexto, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es cómo cocinar y ser sostenible a la vez, ¿no? Cómo tener un restaurante, tener una operación gastronómica de cualquier tipo y ser responsable en muchos aspectos. ¿Se apagó? ¿Aló? ¿Escuchas? Hola, hola. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Nuestra exposición hoy día trata de restauración y sostenibilidad. Bueno, como les dije, soy cocinero y cocino desde la cocina de Catalina 555, que es mi restaurante. Estamos en el distrito de La Victoria. Bueno, nos estamos mudando, pronto estaremos en otro lado, ya se irán enterando. Y nuestro concepto es muy simple. Es una cocina que evoca recuerdos, es una cocina de memoria gustativa, es una cocina de sabores reconocibles, con mucha técnica, pero de guiso. Es una cocina de mimo, de recuerdos. Es una cocina generosa. Nuestro formato, no sé si se escucha, nuestro formato es, digamos, los platos generosos al centro de la mesa. No tenemos una carta física. Nosotros cocinamos con lo que encontramos en el mercado. Nos ocupamos principalmente de los insumos que la gente no se ocupa tanto. La pesca alternativa, las carnes de tercera, los vegetales de temporada. Descubrimos muchas cosas yendo al mercado todos los días. Eso es lo que hacemos. Interpretamos platos del repertorio, no solo nacional, sino del mundo, pero con una visión actual. Con mucha técnica, como les repito, mucha técnica de vegetal, mucha técnica de carne, pero en este formato nuestro que es cocina con mimo, como le decimos, cocina para compartir.
Estos son un par de platos que los elegí un poco al azar, pero se veían bonitos de esta vista. El primero es un plato con un pescado que es súper común, súper económico, que es el bonito. Es un bonito curado, con unas tostadas de pan focaccia. No usamos para nada galletas de soda ni productos terminados. Hacemos todo desde cero en el restaurante. Hacemos las tostadas, hacemos las vinagretas con insumos orgánicos o sostenibles. Y acá tenemos un arroz que, a pesar que es generoso, como es generoso no puede ser pesado. No utilizamos ni lácteos, ni cremas, ni exceso de aceites, ni nada, ¿no? Simplemente el sabor de los alimentos, tratar de potenciarlo. Eso es un poco lo que hacemos en el restaurante. Siempre utilizamos muchísimo vegetal, como se ve, a pesar que utilizamos carne, en este caso carnes de tercera, como es la panceta, como es el cuello del cerdo. Para este plato utilizamos mucho vegetal, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es que si es rentable ser sostenible y ser saludable, ¿no? Un poco el texto sería, si estamos en una era de cambios, hay que plantearnos cosas, ¿no? Es un tiempo de adquirir nuevos conocimientos, principalmente vinculados al entorno en el que se desarrolla aquello con lo que trabajamos. Un tiempo de tomar conciencia de que somos un país mega biodiverso, eso hay que tomarlo en cuenta porque muy pocos países son como nosotros. Es más sencillo ser cocinero en el Perú si lo ves desde el punto de vista de despensa. Las temporadas son a veces muy largas, tenemos casi todo el año, ¿no? Pero no cuidar este privilegio corremos el riesgo de perderlo, ¿no? Bueno, desde nuestros negocios podemos generar impacto positivo comprometiéndonos con ciertos valores que no riñen con la rentabilidad. Lo que decía, es importante tener en cuenta que podemos ser sostenibles, saludables, podemos ser conscientes y responsables y eso no tiene por qué ser no rentable, por el contrario, ¿no? Por el contrario, es más rentable ser sostenible que no serlo. Ahorita les vamos a explicar por qué. Nuestra participación debería enfocarse en responsabilidad extractiva y de consumo. O sea, nosotros como gestores de negocios gastronómicos deberíamos priorizar esto. Ser responsables extractivamente y como consumidores y responsabilidad social. Sostenibilidad tiene que ver con esto, ¿no? No solamente desde el punto de vista ecológico y de entorno, desde el punto de vista humano también. Hay que ser sostenibles desde el punto de vista humano. Ahora explicaremos un poquito eso también. Bueno, hablaremos un poquito, muy por encima, cómo podemos ser responsables en el punto de vista extractivo y de consumo, principalmente conociendo las formas de captura del alimento que vamos a consumir. Es decir, hay formas de captura que son prohibidas de hecho y que depredan las especies, ¿no? Los arrastres y todas estas cosas, ¿no? Aprovechamiento de temporadas. Luego veremos que esto es, no solamente se come más rico, compras mejor, compras más barato. La temporada, siempre como cocineros estamos obligados a conocer cuándo es temporada de cada cosa en el tema vegetal, ¿no? No solamente por un tema de salud o de cuidar, sino por un tema de negocio también. Respecto de vedas, esto también es fundamental. Hay varias especies que están en riesgo, que tienen unas temporadas de caza, de captura, y otras que no se puede usar, ¿no? De hecho que hay algunos mitos también. El otro día estábamos en una conferencia de unos amigos cocineros y profesionales sobre el camarón y es también un tema el replanteo de la veda del camarón, ¿no? La veda del camarón es en verano, pero en verano viene el agua con todo, entonces no hay camarón. Naturalmente, la naturaleza hace su propia veda. Entonces, la temporada ideal de veda de camarón debería ser de septiembre a noviembre, pero no es negocio porque de septiembre a marzo no habría camarón, entonces se tira abajo toda la industria y hay un tema ya económico, más allá de lo ecológico y de conciencia, ¿no? Respecto a las tallas mínimas, eso es importantísimo. Hay una campaña del Ministerio de la Producción del tamaño se importa,
No podemos capturar especies si no conocemos sus tallas mínimas, ¿no? Debemos dejarlas que alcancen su ciclo reproductivo y todo eso. Y fundamental tener conocimiento que el producto que vamos a utilizar está libre de contaminantes, ¿no? Hay que conocer al proveedor, hay que conocer al productor. Bueno, este es un tema más de fondo, ¿no? Tomar conciencia del riesgo de uso de semillas transgénicas porque nosotros somos un país mega biodiverso. Entonces, el riesgo que significa eso es terrible porque se puede polinizar, digamos, una planta y todo se vuelve transgénico, ¿no? Yo entiendo las semillas transgénicas, los alimentos transgénicos, de repente fueron creados con una buena causa, ¿no? Mejorar las condiciones del alimento para que crezca más grande en cualquier otro tipo de suelo, modificarlo genéticamente con ese fin, pero luego entra el tema económico y el negocio y la industria y todo se pone de cabeza, ¿no? Entonces hay que cuidarse de eso. El tema de responsabilidad social es un tema delicado y muy actual también, ¿no? Principalmente mejorando la calidad de vida de todos los partícipes de la cadena alimentaria, tanto productores como trabajadores. Eso es importante, productores y trabajadores. Precios justos para lo que compras. O sea, el regateo a veces está de más, ¿no? Nosotros regateamos siempre, ¿no? Consigues un buen precio y aún así se lo quieres bajar. Precios justos porque el trabajo que tiene la gente, los actores de la primera línea de la cadena, ¿no? Los pescadores, los agricultores, los campesinos, los ganaderos, es muy duro. Su trabajo es durísimo y viven en condiciones miserables. Entonces, nosotros no podemos jactarnos de tener tal producto de tal sitio cuando no contribuimos a mejorar la calidad de vida de estas personas. Es injusto y no es coherente con el mensaje, ¿no? Bueno, ayudarlos con sus cooperativas, eso no directamente le compete al cocinero, pero sí promoviendo la organización de las cooperativas para que mejore su comunidad, ¿no? Y en el tema de los trabajadores nuestros, los salarios justos, ¿no? Es importante, y esto es un mensaje, acá veo mucha gente joven y me encanta dirigirme a todos los estudiantes. Es importante saber que no es coherente, no es ético tener una gran operación gastronómica y no pagar los sueldos justos a los trabajadores, que son los que principalmente son nuestro activo más valioso. O sea, la gestión humana es la parte más delicada, pero también donde tiene que entrar el tema ético fundamentalmente. No podemos tener grandes implementaciones, grandes vajillas, gran cristalería, equipos de última generación, si tenemos el 60 o el 70% de nuestra planilla, como practicantes o como pasantes, solamente dándoles pasaje y un plato de comida. Eso no se aplica y la ley debe ser dura con eso. Esto es lo que llamamos cadena de valor, ¿no? Que todos los actores de todos los niveles, desde el agricultor, desde el vendedor de las semillas, desde el transporte, los intermediarios, los vendedores, los proveedores, nosotros como compradores, como restauradores, nuestros trabajadores, hasta las familias de nuestros trabajadores, la educación de los hijos de los trabajadores, todo forma parte de una cadena, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar, como actores, como motores de este movimiento, tenemos que cuidar que todo eso se dé de una manera justa y ética, ¿no? Bueno, y hablando de la rentabilidad, ligado a la sostenibilidad, es importante, dos puntos básicamente. En primer lugar, podríamos hablar de cocina de mercado, que es lo que hacemos un poco en el restaurante. Cocina de mercado no quiere decir, bueno, yo voy al mercado, pero no quiere decir ir exactamente al mercado a un mercado en particular, un mercado físico, sino cocinar con lo que tienes a la mano, lo que se llama cocina de proximidad o cocina de kilómetro cero. Eso se aplica, ahora en Lima tenemos algunas cosas, pero en provincias tenemos otras maravillosas y tenemos que aprovecharlas, ¿no? No tiene sentido que yo me la pase buscando cosas de otros países o cosas que no están en temporada o que me van a costar caro forzar un insumo. Por ejemplo, si yo quiero comprar mangos, tengo que esperar la temporada de mangos. No voy a querer comprarla en septiembre, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que al no cambiar sus cartas o al no modificar su oferta, sus costos fijos suben, el producto no es tan rico porque un mango no es igual cuando no está de temporada
y así por el estilo, ¿no? Compras mal, compras caro. Esto es cocina de mercado, ¿no? Siempre tienes que saber lo que hay cerca tuyo y eso comprarlo en sus mejores condiciones organolépticas. Se me pasó una. Bueno, luego tenemos otro punto, que no sé, que es bueno, es el mercado Lobatón donde yo compro algunas cosas. Mariano también creo que compras ahí, ¿no? Otro punto es la pesca del día. Antiguamente, digamos en el pasado cercano, hace unos 30 años, cuando la gastronomía peruana recién comenzaba a sacar la cabeza, nosotros como consumidores forzábamos un tema equivocado, buscar una especie. Teníamos etiquetada la corvina, el lenguado, la chita, el camarón, como, digamos, lo que siempre teníamos que buscar y siempre teníamos que comprar. Eso hizo que esta especie merme mucho en sus poblaciones, que las extracciones sean irresponsables y sean masivas, ¿no? Porque siempre se tenía la idea de que estos pescados son los que teníamos que consumir. Y habían cientos de pescados deliciosos que se dormían en los terminales sin que nada les haga caso. Esta costumbre ha ido cambiando felizmente y la gente ya está aprendiendo a ir a comprar. Nosotros como restauradores compramos de esa manera. Vamos al mercado y vemos qué hay. Hablamos con nuestro pescador, con nuestro pescadero y le decimos, ¿qué cosa tienes más fresco hoy día? Y nos saca todo lo que tienes, todo lo que tiene. Entonces, eso compramos. Nunca nos atamos a una especie. Cuando un cliente viene al restaurante siempre le decimos, la pesca del día es esto. Ahora, ya quedó, imagino que entenderemos que ya quedó atrás eso de que te doy lenguado pero es lisa. ¿Eso por qué? Es doblemente dañino porque estás engañando, estás estafando al cliente y le estás quitando valor a la lisa que es deliciosa también. Entonces, siempre pesca del día es más rentable comprar así, porque compras el pescado que ha entrado, que está a mejor precio, ¿no? Si tú te atas un insumo, quieres comprar calamar, hoy día comprar calamar ni siquiera lo consigues. Si lo consigues en 40 soles el kilo. Cuando lo puedes conseguir en su temporada ideal, a la tercera parte o menos de ese precio. Heine, un minuto para terminar. Un minuto. Ok. Bueno, ahí estoy yendo para atrás. Para terminar, vamos a ver rápidamente esto lo voy a tocar, acá hay especialistas en ello. Vamos a tocar por encimita esto. Lo que era antes el consumo hace unos años, 20 años, el comensal buscaba buena comida. Únicamente buscaba buena comida. Luego, y la calidad de servicio era como que un valor agregado, ¿no? Después se volvió una obligación. El restaurante tenía, para sobrevivir, tenía que tener buena calidad de servicio, digamos, servicio de sala, ¿no? Luego, la gente comenzó a cuestionar los insumos. Entonces, era necesario que un buen restaurante tenga buenos insumos también. Y los temas que están entrando son los temas de sostenibilidad. O sea, si es que se respetan las vedas, si es que las tallas mínimas se respetan también, si es que se respetan las temporadas. Luego, el tema de salud. La gente ya pregunta, o sea, eso es lo más reciente, digamos. La gente ya balancea su comida en los restaurantes, ya no solo en casa, sino pide que los restaurantes, que las comidas sean saludables, los menús sean bien estructurados, sean ligeras. Y pongo un signo de interrogación porque, bueno, en el futuro, ¿qué cosa también consideraremos como clientes, como consumidores, ¿no? De repente las emisiones o no sé, ¿no? Los restaurantes de hoy están obligados a garantizar una oferta saludable en temas de nutrición y inocuidad. Eso lo tocarán los profesionales con mayor profundidad. Pensar en una oferta sana y balanceada no implica renunciar a una comida deliciosa. Para esto, el cocinero debe aplicar la técnica correcta para optimizar las propiedades del alimento y maximizar su sabor, ¿no? Rápidamente, tradición evolutiva. Es un tema que a mí me encanta hablar. Hablaremos muy rapidito. Tenemos que la tradición tiene que ser dinámica. La tradición estática muere en el tiempo. El ceviche que nosotros comíamos hace 50 años no es el mismo que se come hoy día. Y así todos los platos. Los platos tienen que evolucionar, tienen que moverse. Toda la tradición tiene que moverse en el sentido de llevarlo al tiempo de hoy, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos como una picantería cocina o cocinó durante cientos de años. No hay mucha norma de BPM, como podemos ver y todo. Y cómo se puede presentar un plato que es un pulpo al olivo, pero bueno, es un plato central, pero cómo
ese es el mismo plato que hizo Rosita Yimura hace 50 años, pero actualizado, ¿no? La tradición no puede ser estática porque moriría, lo que repito. La tradición evoluciona, perfeccionando su técnica y adaptando los insumos para volverse una cocina saludable y sostenible. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Heine. Recibimos ahora a Alexia Cook del restaurante Quinoa. Buenos días a todos. Hoy quisiera contarles un poco sobre la historia de Quinoa, cómo empezamos, qué hemos visto en el camino y hacia dónde vamos. Quinoa es la primera cadena de comida saludable del Perú. Hace un poco más de 4 años, mis 2 primas y yo iniciamos este proyecto que hoy se ha convertido en un negocio que crece a pasos agigantados. ¿Qué hizo que 3 chicas, ninguna chef y ninguna con experiencia en el rubro, decidiéramos entrar a un mercado tan ajeno a nosotras? Por un lado, creo que nuestro entorno familiar influyó mucho. Nuestra familia siempre ha girado en torno a la comida. Somos de esos que mientras tomamos desayuno ya estamos conversando de lo que vamos a almorzar, y ningún almuerzo familiar está completo sin 3 o 4 entradas, 2 fondos y 3 postres. Por otro lado, nuestro apetito empresarial y lo que vimos en el mercado a inicios del 2013 hicieron que nos lanzáramos en nuestro nuevo rubro y vimos una oportunidad única que no podíamos dejar pasar. Las 3 socias hemos trabajado en el mundo corporativo antes de crear Quinoa. Durante este tiempo vimos una necesidad insatisfecha en el mercado. Había muchas personas, incluidas nosotras, que por falta de tiempo, por trabajar lejos de casa o 1000 otros motivos, tenían que comer en la calle todos los días y se veían frustrados por el hecho que el mercado ofrecía muy pocas opciones saludables. La tendencia a la comida saludable empezó a nivel mundial ya hace muchos años, pero no fue hasta hace 2 o 3 años que realmente tomó fuerza en Lima. Los peruanos empezamos a pensar en cosas que antes no influían en la toma de decisión de dónde almuerzo hoy. Empezó a tomar importancia el hecho que la comida sea natural, que no solo te llene, sino que te nutra, que te haga sentir bien. Nosotras tuvimos la suerte de notar este cambio cuando recién empezaba. Esto nos permitió ser las primeras en traer al mercado limeño un concepto como el de quinoa. La gran diferencia que nos separa de otras opciones que existían antes y que tal vez incluían algunas opciones saludables en su carta, es que en Quinoa y en los conceptos que han venido surgiendo en los últimos años, el compromiso con lo saludable es explícito y es integral. Es decir, no solo ofrecemos algunas opciones saludables, sino que todo lo que ofrecemos es saludable. Y el compromiso va más allá de lo que se sirve en la mesa. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas, no solo sirviendo comida nutritiva, sino brindando información y creando conciencia para que cada uno mejore sus hábitos alimenticios y su estilo de vida. Nosotros habíamos visto conceptos similares en el exterior y nos dimos cuenta que Lima estaba lista para darle la bienvenida a esta nueva categoría de restaurantes. Cada vez más peruanos se interesaban por la alimentación saludable y era nuestra oportunidad para llenar un vacío en el mercado limeño. Una vez que tomamos la decisión de lanzarnos a esta aventura, todo empezó a moverse muy rápido. Definimos el concepto, armamos un plan de negocios y nos pusimos manos a la obra. Nuestro primer hito importante fue conseguir el primer local. Después de perseguir a varias inmobiliarias, conseguimos que una apueste por nosotras y nos alquiló un local. Este era ideal, ubicado en el centro financiero de San Isidro, una zona con alto tránsito peatonal y una alta concentración de oficinistas, el cual era nuestro público objetivo. El primer Quinoa abrió sus puertas al público a inicios del 2013. Desde el comienzo tuvo una gran acogida y a mediados del 2014 ya estábamos firmando el contrato para nuestro segundo local. Sin embargo, el camino no fue fácil. Las 3 hemos pasado por todos los puestos de trabajo del restaurante y hemos aprendido mucho en el camino. Nunca me voy a olvidar de ese 4 de noviembre, el primer día de operación. Había sido una mañana muy tranquila y ya estábamos nerviosas de que no iba a aparecer nadie. Luego, un poco antes de la 1 de la tarde, empezamos a ver a la gente llegar. En menos de 5 minutos se nos llenaron todas las mesas y ahí empezó el loquerío. Para las 2 de la tarde se nos había terminado la lechuga, la quinoa, el pavo y el pan.
Sin embargo, no todo fue un desastre. Los clientes fueron muy comprensivos, sabían que estábamos empezando y nosotros aprendimos muchísimo. Poco a poco fuimos afinando los procesos y nuestra operación fue mejorando. Creo que lo más importante es que siempre fuimos transparentes con los clientes y eso nos ganó su confianza y su comprensión cuando algo salía mal. Hoy en día la transparencia es una de las cosas que caracterizan nuestra marca y que nos permiten tener clientes tan leales que nos visitan hasta 5 veces por semana. Desde la concepción de Quinoa, uno de los retos más importantes que sabíamos íbamos a tener que enfrentar era romper ese paradigma de que la comida saludable no es rica. Muchas personas pensaban, y muchos aún lo hacen, que comer saludable es estar a dieta, y esto equivale a comer lechuga y pollo hervido. Hasta amigos cercanos y familiares pensaban que estábamos haciendo un restaurante para mujeres a dieta cuando recién empezamos a hablar de quinoa. Nosotras nos pusimos la meta de romper esta mentalidad y dar a conocer la variedad de platos saludables, contundentes y deliciosos que se pueden preparar. Para hacerlo nos centramos en la innovación, la cual es un componente clave de la esencia y el concepto de quinoa. Sacando ideas de recetas familiares, cosas que habíamos visto en restaurantes en otros países y nuestra propia creatividad, fuimos elaborando recetas que combinaban ingredientes nutritivos de una forma innovadora para crear platos balanceados y deliciosos. Un ejemplo de esto son nuestros pasteles y bowls de quinoa. Tenemos 2 variedades de pasteles y 6 tipos de bowls de quinoa, y estos se han vuelto los favoritos de los clientes. En Quinoa creemos que comer saludable no es estar a dieta ni comer platos sin sabor. Con un poco de creatividad y escuchando a nuestro cuerpo, comer saludable es un placer. Y esta es la única forma de hacer que se vuelva un estilo de vida duradero. Otro reto al que nos enfrentamos continuamente es a los mitos que existen respecto a la nutrición y la alimentación saludable. Hoy en día no hablamos ya de un problema de falta de información en el mercado, ya que hay muchísima información y esta está disponible para todos a través de Internet. El problema es que muchas veces no sabemos cómo procesar esta información, qué es cierto y qué no. En Quinoa intentamos romper estos mitos y fomentar la bioindividualidad. Esto quiere decir que no hay una dieta correcta para todo el mundo. Todos tenemos distintas necesidades, distintas limitaciones, y debemos escuchar a nuestro cuerpo para saber cuál es la mejor forma de alimentarnos. Para romper estos mitos y olvidar las dietas de moda, intentamos dar a nuestros clientes información a través de nuestras redes sociales y dentro de los mismos locales. Además, ofrecemos la opción que cada cliente arme su propia ensalada o su propio wrap para que puedan personalizar su plato al mínimo detalle. Nuestra meta es que cada vez más personas aprendan a escuchar a su cuerpo y puedan tomar las mejores decisiones para su alimentación, lo cual no necesariamente será no comer gluten, ser vegano o nada por el estilo. Anécdotas sobre estos mitos tenemos miles. Nunca falta la persona que pensaba que si la torta de chocolate es integral no engorda, o porque la pasta la sirves en ensalada tiene menos calorías. En Quinoa buscamos romper esta cultura light y cambiarla por un estilo de vida saludable que sea sostenible en el tiempo. Hoy en día, muchos nos preguntan, bueno, sí, ustedes fueron las primeras, pero ahora hay muchos conceptos similares y la competencia es cada vez mayor. ¿Qué están haciendo para enfrentar esto? Ante esto, nosotras respondemos que la competencia no es una amenaza, sino es una oportunidad. El mercado de comida saludable en el Perú aún está en pañales. Tenemos muchísimo por hacer y pensamos que la competencia nos ayuda a seguir creando conciencia. En cuanto a seguir ganando mercado, creemos que nuestra ventaja competitiva está en la innovación y en nuestra marca. Hemos logrado construir una marca potente con clientes muy leales y seguiremos innovando para siempre mantenerlos contentos. Hoy tenemos 3 locales en Lima y esto es solo el inicio. El año pasado tuvimos la suerte de ser seleccionadas empresa Endeavor. Endeavor es una asociación sin fines de lucro multinacional que selecciona y acelera empresas de alto impacto. Ser seleccionadas nos ha ayudado a pensar en grande. Seguiremos creciendo en Lima a través de nuevos locales, nuevos formatos, delivery y catering corporativo. Más aún, queremos llevar Quinoa a provincias y a otros países de Latinoamérica en los próximos 2 años. Estamos seguras que la tendencia a la comida saludable no solo ha llegado para quedarse, sino que solo seguirá creciendo.
Queremos que quinoa sea el referente de comida saludable en la región y confiamos que tiene el potencial para hacerlo. El nombre quinoa no solo hace referencia a uno de los alimentos más aclamados por nutricionistas a nivel mundial, sino que es uno de los productos más emblemáticos del Perú. Esto nos da una marca muy poderosa, que combina lo saludable con lo delicioso de la gastronomía peruana. Para terminar, quisiera resaltar lo importante que ha sido la evolución que hemos visto en el mercado en los últimos años. Los consumidores ahora están más informados sobre alimentación saludable y son cada vez más exigentes. La demanda está ahí. Ahora dependerá de nosotros y empresas como nosotros de seguir alimentándola. El ecosistema de comida saludable no son solo restaurantes. Hay cada vez más tiendas, asociaciones y ferias que nos ayudan a seguir nutriendo este mercado y haciéndolo crecer. Estamos al comienzo del camino, pero en el camino correcto, hacia una sociedad más sana y sostenible. Muchas gracias. Gracias, Alexia. Ahora le damos la palabra a la señora Teresa Blanco. Primero una palabra para Apega. La he visto nacer, la he visto crecer y me ha dado tantos amigos de quienes he aprendido cada vez en cada reunión. Todos hablamos de vida saludable, aquí y afuera. Hemos escuchado a los anteriores ponentes y ya es una palabra que forma parte de nuestra vida. Pero yo soy profesora, lo he sido hace 54 años de mi vida. Dios se fijó en mí, me dijo, vas a enseñar, y yo obedecí. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo enseñar a lograrla? Si es tan buena, vamos a dar un camino, 1, 2, 3, 4 pasos, y tratar de todos lograr esa maravilla que sabemos nos hace felices, guapos, esbeltos, muy atractivos, que es lo que todos quisiéramos, y llegar a muchos años de vida, gozar a nietos y bisnietos como lo hago ahora. Eso es lo que vengo a decirles. La siguiente, por favor. ¿Yo tengo algún aparatito? ¿Tengo alguna cosita para pasar? Heine. Señor, ¿esta es? Por favor. Qué rápido. Retrocede con el rojo. Así, la siguiente, por favor, la siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, si es tan bueno, ¿lo podremos lograr? ¿Y todos? Entonces, tenemos que ser bien honestos en esto. ¿Vamos a lograrlo si respetamos horarios, si conocemos, valoramos y mantenemos nuestro cuerpo? ¿Quién de nosotros se preocupa del cuerpo? ¿Quién quiere saber si su hígado está bueno, si su pulmón está bueno? Es difícil que lo hagamos, salvo que ya tengamos algún problema, algún desorden patológico. Consumiendo agua y alimentos higiénicos. Me encantó escuchar al primer ponente cómo su gente, la que trabaja con él, le da tanta importancia a este tema, y a la señorita que ya ha logrado en 3 restaurantes hacer de esto un hábito. Solamente comer para cubrir los requerimientos diarios. Necesitamos energía, que nos lo dan los macronutrientes, carbohidratos, grasas y en necesidad las proteínas, pero también necesitamos micronutrientes. Mi último libro, el número 17, se va a llamar así, vitaminas hidrosolubles y coenzimas. Esos minerales y vitaminas entran a nuestro organismo en cantidades pequeñísimas, pero nos permiten la vida saludable. Si no están ellos, las situaciones energéticas de repente no se producen y las reacciones metabólicas se hacen muy difíciles o no aparecen. Respirando adecuadamente y durmiendo lo necesario. A veces escucho a mis nietos que son las 11 de la noche y siguen estudiando. No creo que esté bien, porque hay que tener un número de horas para volver
a estar saludable al día siguiente. Y algo que sí está muy fuerte en Lima es realizar actividad física diariamente. Yo vivo en San Borja y es lindo ver toda la cantidad de gente, niños, adultos, mayores, caminando, corriendo, sobre todo los días feriados. La siguiente, por favor. Entonces, todos vamos a buscar ser saludable porque queremos ser más felices, rendir más en el trabajo, que nos sigan contratando, que se mueran porque trabajemos en ese sitio, que ellos nos pidan y sobre todo porque nos evita enfermedades. Yo he enseñado toda mi vida casi en Facultad de Medicina. Qué lindo sería escuchar a un presidente nuevo que diga no se va a hacer ningún hospital este año. En el Perú todos somos sanos. Se van a morir mis alumnos médicos, pero qué lindo sería no tener que recurrir a un hospital. Y también evitar accidentes, porque si nosotros tenemos todo protegido en el cuerpo, porque sabemos querer nuestro cuerpo, vamos a caernos menos y nos vamos a hacer menos daño. Y así nos vamos a preguntar entonces, ¿cómo logro? La primera pequeñísima tarea, saber nuestro peso y nuestra talla. Y todos creo que sí lo sabemos hacer acá. Ponemos el peso contra la talla, multiplicada por sí misma, y nos da un número. Ese número es clave para ir abriendo el tema de vida saludable. Cuando tiene una cantidad menos de 18, nos preocupa porque estamos muy débiles. De repente no llegamos a correr lo necesario, a trabajar las horas necesarias. Si ya estamos entre 20 y 25, podemos decir que estamos en la mejor relación entre nuestra talla y nuestro peso. Cuando ya pasamos de 25 a 29, nos preocupamos porque ya tenemos un sobrepeso que puede llegar a enfermedades graves, y si llegamos de 29 a 39 llamamos obesidad mórbida, donde ya la nutrición no puede trabajar. Esto ya tiene que estar en manos de un cirujano con todos los riesgos que significa. La siguiente, por favor. Y esto entonces nos permite tener diario este compromiso. Yo ya sé cuánto es mi índice de masa corporal y lo que he hablado hace 5 minutos, tenerlo presente en el frigider, en nuestro dormitorio. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en bajo peso? ¿Ya tengo un grado de sobrepeso? ¿Estoy perfectamente normal? Y si es así, comenzamos a buscar la relación más adecuada. La siguiente, por favor. Y así, entonces, si tenemos el sobrepeso, que es lo que más preocupa, estamos en 26.2 en Lima y probablemente en 2 provincias que son Arequipa y Trujillo. Ahora, con lo que ha pasado, de repente estos números han cambiado un poco. ¿Cómo lograrlo? Ese peso adecuado a nuestra edad, a nuestra etapa fisiológica, a nuestro sexo, haciendo la actividad física, consumiendo carbohidratos, que es lo que más nos agrada, que es lo que más nos da el mercado, solo si tenemos la seguridad que los vamos a gastar, porque el carbohidrato no lo podemos guardar en ninguna célula de nosotros. Tenemos una cantidad de glucógeno pequeñito en los músculos, en el hígado y en la sangre, una miseria. Entonces, si no tenemos dónde guardarlos, ¿cómo comer más de lo necesario? Grasa, sí, como el año pasado en el Congreso de Apega, este señor Miró que vino, habló maravilloso, la comida debe ser todo rica, toda buena, pero si tiene sabor poco agradable, no será consumida. Entonces, si le damos sabor, vamos a aprovechar todo lo que ella tiene. Eso nos va a permitir también transportar la A, D, E, K, que las 4 son vitaminas liposolubles, y formar la grasa necesaria para cuidar nuestros tejidos. Esto es importantísimo y no lo respetamos. Desde el desayuno hay que consumir proteína porque es una cantidad muy grande la que nos dice la FAO, 0,8 gramos por cada kilo nuestro. Cada uno sabe su peso. Multiplique por 0,8 y le sale 50, 60 gramos. Si no comienza el desayuno, no va a lograr en el almuerzo y en la cena. Luego tenemos que esa grasa que comemos y que hemos hablado hace 2 minutos, tiene que ser
formada por triglicéridos, por colesterol, que algunos dicen que es malo, por Dios, es buenísimo el colesterol, lo que es malo es el exceso, los fosfolípidos, todos tienen una función, por ello nuestra comida tiene que tener grasa diversa. Saber qué se consume y qué forma ese exceso de carbohidrato. Tenemos un ciclo hermoso que todos los que amamos a la nutrición, al alimento, debemos conocerlo de memoria, el ciclo de Krebs, que nos asusta porque nos dice muy claro que todo exceso de carbohidrato, por un pedacito del ciclo de Krebs, la formación del ácido cítrico, saldrá a formar grasa que no necesitamos. Y ese sobrepeso, tener en cuenta que no es solo la figura, es que dentro de nosotros las células van a sufrir cuando ese adipocito se llene de grasa y no deje trabajar a los otros organelos de las células. La siguiente, por favor. El segundo punto es un poco difícil. Nosotros no estudiamos biología, nuestras carreras tienen otros criterios, no estudiamos fisiología y todos vivimos gracias a un cuerpo humano. Entonces, ¿qué nos pide la vida saludable? Que lo conozcamos, que veamos desde la boca todo lo que es el tracto digestivo, porque de todo nuestro cuerpo, este sistema digestivo es el que va a responder por nuestra vida. Solo por ahí entran los alimentos y al final saldrá lo que no es bueno por las heces. Cuidémoslo de mil amores a este sistema digestivo, no solo a sus partes principales, que todos las recordamos de lo que hemos estudiado en los diferentes momentos de nuestro apoyo al conocimiento, sino también las glándulas que los apoyan. Por favor, la siguiente. Donde están los dientes, la lengua, ese apéndice, ese hígado, ese páncreas. Por Dios, cada uno de ellos va a tener funciones que cumplir si recibe el macro o micronutriente para poderle dar a la sangre de donde pasan a los tejidos y cumplir las reacciones metabólicas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Quisiera acá detenerme 2 minutos. He hecho también un libro de colon que me ha dado muchas satisfacciones porque la mayoría ha comprado gente que no es de nutrición, los médicos geriatras, los médicos pediatras, y en provincia y en otras partes del Perú, quiere decir que el colon va tomando un pequeño espacio. Y entonces nos hemos dado un espacio mayor cuando hablamos del sistema digestivo, que ya de por sí es bien complejo, tiene 20 y tantas partes, que todas juntas van a terminar en ese colon. La siguiente, por favor, donde va a ir todo aquello que no pudimos digerir y absorber. Entonces, les pido recordar con mucho respeto la enorme diferencia que hay entre el digestivo largo de 1,5 metros, 2 metros, hasta de 3 si lo estiramos, que es el intestino delgado, todo liso, con lo compleja que es la anatomía del grueso, del colon. Primero, lo que hemos dejado de aprovechar tiene que subir en un colon ascendente. Le cuesta ir contra la gravedad. Si no le ponemos una fuerza, una energía propia del colon, no avanzan los restos. Luego avanza en el transverso, baja más fácil en el descendente, toma la forma, las heces de lo que es el recto y sale todos los días una cantidad de heces que lleva lo que no hemos podido nosotros digerir y absorber. Entonces, ¿qué le decimos a todos los que manejan alimentos? Dar de comer para que todos los días se limpie automáticamente, sin ponerle pastillas ni nada. Porque si ustedes le dan de comer la fibra necesaria, esa fibra sí va a ser consumida por las bacterias que están a la derecha llenando nuestro colon. Ellas sí tienen la facultad fisiológica de aprovechar la fibra, esa celulosa llena de glucosas que nosotros la hemos dejado pasar porque no sabíamos cómo digerirla. Las células, las bacterias del colon la hacen suya, las digieren, forman
el ácido propiónico, el ácido butírico, le dan energía al colon y el colon vive y todos los días cumple su función. La siguiente, por favor. La tercera la han declarado en forma linda las dos personas que me han antecedido, respetar muchísimo qué somos, cuánto necesitamos y eso consumir. No un plato inmenso si no necesitamos tanto. Y entonces, dos grandes entidades, la FAO y la DRI, nos dicen que un hombre entre 65 a 70 kilos y una mujer entre 55 a 60, los dos con una talla media de 1,60 la mujer, 1,70 el hombre, y en una edad media entre 20 y 50 años, necesitan vivir una vida saludable siempre que su IMC sea moderado. ¿Cuánto? 2.000 a 2.200 kilocalorías la mujer, 2.800 a 3.000 el hombre. Necesidad proteica que habíamos ya mencionado, 0,8 gramos por cada kilo, en la mujer 50 a 60 gramos, el hombre 55 a 70. Esta dieta tiene que ser variada, de todo como lo hemos escuchado, porque los pequeños fitoquímicos sobre todo de los vegetales, van a ir a ayudar a dar aroma, a dar sabor, a dar color y a hacer atractiva la comida. La siguiente, por favor. El número 4 también lo hemos escuchado en manos de quien sabe mucho más y que creo que por ver los uniformes, la mayoría de ustedes se deben sentir dueños del alimento en este punto maravilloso. Cada vez que ven un alimento, saludarlo, valorarlo. En él se está basando vuestra carrera. Seleccionarlos por los nutrientes que tienen. Cubrir con ellos las necesidades de la persona que viene a vuestro restaurante. Y entonces termino diciendo algo. La siguiente, por favor. Todo se podría hacer si recordamos un poquito de nutrición. Dividimos a los alimentos en todo lo que va a cumplir un factor nutritivo y en lo que va a acompañar sin nutrir, pero que le va a dar vida al plato al momento de comer. La siguiente, por favor. Todo es necesario. Recordar qué nos da cada uno de los nutrientes. Y entonces, todos ustedes ya saben que nos dan, primero que todo, energía, en el caso de los 3 macronutrientes, y las vitaminas y minerales, como lo dije hace un momento, las hidrosolubles nos van a dar coenzimas para cubrir las reacciones metabólicas. Termino diciendo algo. Formen una cadena de valor con todo lo que está a su alrededor. El que prepara el alimento, el que lo compra, el que lo cocina, el que lo industrializa. Y ustedes, los gastrónomos, aprovechen la maravilla de esa cadena de valor de cada uno y ofrezcan siempre alimentos saludables. Gracias. Muchas gracias, doctora Teresa. Damos la palabra ahora a la nutricionista Millaray Benavente. Muy interesante. Gracias. A ver, voy a intentar hacerlo desde aquí. En primer lugar, saludar a APEGA, saludar a los viejos amigos de APEGA, con los que, particularmente con Mariano, compartiendo hace muchos años la preocupación por la alimentación saludable. Más de 25 años, calculo, Mariano, hablando del tema, para que hoy en un foro de gastronomía, bueno, ya desde hace algún tiempo, se aborde el tema, ¿no? Entonces, en este panel mi tema lo he planteado con la propuesta de APEGA, alimentación sabrosa, saludable y peruana. Entonces, esto se enmarca, digamos, como les decía, en la propuesta de APEGA que plantea un estilo de alimentación sano, sabroso y nutritivo, basado en los productos emblemáticos y en las tradiciones culinarias de las diversas regiones de nuestro país. ¿Y cómo se come eso? ¿Con qué criterios, digamos, seleccionamos los alimentos? Ya la doctora Blanco me ha ahorrado, creo, bastante que decir.
pero con qué criterios los cocineros, los gastrónomos, seleccionamos los alimentos para tener una dieta, una alimentación sabrosa, saludable y peruana. Hay 3 aspectos básicos dentro de la propuesta. El primero es alimentos peruanos de nuestra biodiversidad, alimentos que promuevan mejores niveles de seguridad alimentaria, alimentos que nos hagan menos dependientes, más soberanos en nuestra alimentación. Comida sabrosa, saludable y peruana, basada en alimentos emblemáticos, representativos de nuestra agricultura familiar, de la pesca artesanal, de las diversas regiones del país que promuevan seguridad alimentaria y también el desarrollo de una economía local, regional y nacional. Alimentos que se producen bien o que no se producen, pero tienen potencial productivo, potencial productivo o productividad que puede mejorar con intervenciones coherentes y sostenibles para constituirse en mercado de los productores y en factor del desarrollo. Alimentos resistentes al cambio climático. El cambio climático no es una amenaza, el cambio climático ya se instaló. ¿Qué son nuestros productos nativos? Nuestros productos propios que ya han desarrollado variedades y que tienen parientes silvestres y que nos van a permitir la resiliencia, la resistencia, el tránsito a través del cambio climático. Alimentos sabrosos, ¿no? Se ha hablado de rentabilidad, de sostenibilidad y la gente que está en el tema de la gastronomía tiene la obligación y el derecho, ¿no?, de producir alimentos sabrosos. Y es por lo cual nos demandan. Es cierto lo que menciona nuestra amiga de Aquinoa, que ya hay una demanda por comida saludable, pero en general todavía, pero es saludable y sabrosa, ¿no es cierto? Alimentos accesibles y adaptables cultural y económicamente. Estamos hablando de alimentos que por su sabor, su color, su aroma, su textura, son bien aceptados, están incorporados a la gastronomía o son factibles de incorporar a la gastronomía gracias a los criterios innovadores de nuestros chefs, de nuestros cocineros, porque están arraigados en nuestra historia y en nuestra cultura culinaria. Alimentos que se encuentran actualmente en el mercado local y que están accesibles para las familias de ingresos medios o ingresos bajos. Y entonces dentro de esto también estamos hablando accesibles culturalmente, pero también económicamente. Y bueno, el tema, ¿no? Alimentos saludables, nutritivos y sanos para mejorar el nivel nutricional y salud de las familias peruanas, que contribuyan a satisfacer sus necesidades nutricionales, que enfrenten los problemas nutricionales que nos afectan, que ya los conocemos, en el foro pasado lo conversamos mucho, anemia, desnutrición crónica todavía. Anemia es el principal problema nutricional que afecta a los peruanos, el principal problema por déficit. Malnutrición crónica sigue siendo un problema, pero le está pugnando por el primer lugar el problema de sobrepeso y obesidad, ¿no es cierto?, con su secuela de complicaciones que son, por ejemplo, la diabetes, las dislipidemias y en general las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces estamos hablando de alimentos que son buena fuente de energía, buena fuente de hierro, de nutrientes básicos como macronutrientes, proteínas, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en esto. Y acá, cuando hablamos de saludable, es nutritivo y inocuo, ¿no es cierto? Y de este tema de inocuidad, bueno, ustedes creo que han avanzado y han trabajado y se trabaja mucho el tema, ¿no es cierto? Bueno, no voy a entrar al detalle del estado nutricional de nuestra población. Hace poco hasta una encuesta sobre el tema del sobrepeso, obesidad en los miembros de nuestras fuerzas policiales. Como les decía, anemia es el principal problema, sobrepeso, obesidad ataca con fuerza y todavía tenemos problemas de desnutrición crónica. Y bueno, la pregunta es, ¿la comida peruana responde a estos retos, a los retos del estado nutricional de nuestra población? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de feo? Ya esa película es muy vieja, ¿no? Ya los jóvenes no le entienden lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra comida, ¿no?
hay alimentos que pueden dañar nuestra salud. ¿Cómo y cuándo los alimentos pueden dañarnos, en vez de hacernos bien? Ahí dejamos las preguntas. En una clase yo los invitaría a contestar esto, ¿no? Y bueno, hemos tenido opiniones sobre el tema. Hace algunos años, hablando en el 2012, Iván Taiz opinó que la comida peruana es indigesta, poco saludable, la mayoría de los platos son un petardo de carbohidratos al cubo que cualquier nutricionista calificado debía prohibir. Sobre esta publicación en el diario El País, que la rebotó El Comercio y que acá rebotó con fuerza, salimos al frente nutricionistas y cocineros, ¿no? Porque no deja de ser verdad, pero era algo que nos golpeaba, ¿no es cierto? Entonces, Mariano Valderrama tiene una publicación sobre el tema del futuro de la gastronomía peruana y habla de la frustrante contradicción de un país con una excelente gastronomía, pero donde campea la malnutrición, ¿no es cierto? Alta proporción de nuestra población afectada por anemia y ahora en el otro lado, por decirlo, por sobrepeso, obesidad. Y bueno, entre los políticos tenemos, digamos, en los misturas pasados, la ex primera dama habló varias veces de la importancia de la dieta peruana y actualmente también hay algunas preocupaciones, pero están más por el lado, en este caso, por decir, en este momento, la bancada de Peruanos por el Cambio tiene una propuesta de Salvador Heresi de flexibilizar la ley de la comida chatarra, la que le llamamos la ley de la comida chatarra, que en realidad es la ley de promoción de la alimentación saludable, para permitir la venta de alimentos procesados en los colegios y eliminar la obligación de poner las advertencias y etiquetas de publicidad en estos. Este es un tema en el cual tenemos que comprarnos el pleito. La ley de promoción de alimentación saludable es una ley dada que cumple este año en mayo 4 años de edad sin reglamentar, ¿no? Y no es que no se esté avanzando en su aplicación, simplemente el no reglamentar impide tomar medidas sobre la venta y el consumo de alimentos chatarra en los colegios y sobre la obligación, no se puede aplicar la norma que ya en otros países se aplica, de las advertencias publicitarias sobre los nutrientes críticos. Frente al sobrepeso y obesidad, los nutrientes críticos son estos 3 que vemos acá, bueno, azúcar, sodio y grasas saturadas. La ley establece la obligación en los productos procesados de declarar, ponerle un sello que dice alto en sodio, cuando está alto en sodio, alto en grasa saturada, alto en azúcar. Y es una pena, pero cuando uno va, por ejemplo, al Ecuador, acá bien cerquita, productos peruanos en los supermercados ecuatorianos tienen los sellos de advertencia, que no los tienen en el Perú. Y no los tienen en el Perú porque sistemáticamente la estrategia de quienes se opusieron a la ley, dada la ley contra viento y marea, se oponen a su reglamentación. Bueno, yo lo dejo ahí, es un tema de preocupación. Perdón. Entonces, decía Mafalda, y con cómo se come eso, esos criterios, ¿no? Ya quiero centrarme un poco en el tema más de salud y nutrición, que es en realidad mi negocio, ¿no? Entonces, ahí viene a la mente las viejas leyes de la alimentación, las leyes de Escudero. Cantidad, calidad, armonía, adecuación, a la cual ahora se suma inocuidad y variedad, que yo me parecía innecesario ponerlo porque en calidad estaría, pero no importa. Entonces hablamos de cantidad. La palabra clave es cantidad suficiente. Suficiente, ni mucho ni poco, ni exceso ni falta, ¿no es cierto? Y acá tenemos nosotros el problema del tamaño de las porciones. Mi compañero de panel ha hablado de porciones generosas, ¿no? Pero es un tema al cual prestarle atención. El gramaje, la dosificación, decimos los nutricionistas, el gramaje, lo dicen ustedes en su léxico, a veces tenemos que tratar de también uniformizar o compatibilizar los lenguajes, ¿no es cierto? Entonces, cantidad.
Cantidad suficiente también tiene que ver con densidad, concentración de nutrientes. Y acá yo no sé si voy a alcanzar a terminar, pero cantidad suficiente se mide también por la concentración de nutrientes. Y hay un concepto muy de los nutricionistas que es densidad energética, concentración. ¿Cuánto concentra un plato? ¿Es buena alta densidad? ¿Es mala alta densidad? ¿Es buena baja densidad? En otras palabras, estamos hablando de comida concentrada, producto concentrado versus producto diluido o aguado. Entonces yo a mis alumnos siempre les digo, ¿es bueno? ¿Es malo? Depende de lo que depende, porque todo depende. Porque estamos en un país donde el problema nutricional es diverso y coexiste la desnutrición, hablemos de la anemia y desnutrición crónica, con la malnutrición por exceso o por desequilibrio. Entonces, densidad energética concentrada, yo la necesito para el niño en crecimiento. Y ahora que estoy trabajando con adultos mayores, tengo un grupo de alumnos en un ancianato, por Dios, densidad energética necesitan los adultos mayores. Densidad energética alta no necesitamos los que tenemos que cuidar el peso. Los que, doctora Blanco, estamos por encima de 25 o quizá 30 del IMC, ¿no es cierto? Entonces, adecuación depende para quién. Lo mencionó, creo que nuestra compañera en el panel. Y bueno, cuando hablamos de calidad, carbohidratos son imprescindibles, son necesarios, pero, como también dijo mi compañera de panel, la doctora Blanco, tener en cuenta la cantidad, porque el exceso se almacena como grasa, y el tipo. Y por eso es que la Ley de Promoción de Alimentación Saludable pide vigilar ¿qué carbohidrato? El carbohidrato simple, el azúcar. El azúcar, los carbohidratos simples no pueden ser más del 10% de las calorías de la dieta. En otras palabras, en una dieta promedio de 2.000 calorías, no más de 200 pueden venir de azúcares sencillos. No más de 50 gramos de azúcar puedo tener como azúcar añadida en una dieta. Y probablemente en un desayuno ya me los consumo, ¿no es cierto? En calidad también hablamos de proteínas. Proteínas son imprescindibles, pero también tenemos que pensar en calidad de proteínas. 1/3 al menos, hasta la mitad de las proteínas, deben ser proteínas de alto valor biológico. ¿Qué significa eso? Proteínas de las cuales absorbo, utilizo, aprovecho. ¿Para qué? Para la función básica de las proteínas, que son formar tejidos. Grasas, como dijo mi compañera, son necesarias, pero también tenemos que vigilar la cantidad y por eso es que se declara cuando la grasa es alta en grasas saturadas, porque grasa saturada no debe ser más del 30% de la grasa total. Y bueno, voy a tener que correr, ¿ok? Bueno, ya esto ya lo dejamos ahí. Uy, encima yo puse esto que era 1 por 1. Bueno, lo dejamos ahí, pasamos rapidito para avanzar. Bueno, en un país de anémicos no pueden faltar alimentos ricos en hierro. En un país de anémicos, el programa de alimentación dirigido a los escolares Caliwarma no puede no tener un suplemento de hierro, ¿no? Porque la respuesta a la anemia es más alimentos ricos en hierro, pero el hierro que se absorbe mejor está en las carnes, por lo tanto, frente a las limitaciones económicas, la respuesta es suplementación, la respuesta es fortificación, ¿no? Y bueno, se ha hablado mucho de vitaminas y minerales. Esta semana es la semana de las frutas y vegetales, entonces tenemos que promover el consumo de frutas y vegetales. No podemos prescindir de la presencia de estos alimentos. Particularmente vitamina C, vuelvo a decir, el problema en el Perú es anemia, el problema de desnutrición, de malnutrición, es anemia. Favorecer la absorción del hierro significa, o se requiere para favorecer la presencia de vitamina C en la dieta, ¿no? Alimentos ricos en vitamina A, imprescindibles en el crecimiento, ¿no? Imprescindibles en la protección frente a las infecciones. Alimentos que contengan calcio, y acá hay una polémica, pero yo la dejo ahí nomás, leche sí, leche no.
O sea, está muy cuestionado el tema de la leche y se dice con mucha soltura, Harvard ha eliminado la leche del plato saludable. Harvard no ha eliminado la leche del plato saludable. Harvard ha dicho no más de 2 porciones de leche, preferentemente descremada. O sea, no es que se ha eliminado. Y los cuestionamientos a la leche no vienen por su calidad nutricional, sino por otros factores vinculados a cáncer, etcétera, etcétera. Fibra, muy elocuentemente la doctora Blanco habló de la importancia del colon. Fibra vegetal es importantísima. La fibra no solamente es la escobita, como le enseñamos a nuestros estudiantes, que arrastra, que permite la evacuación, sino también es un atrapagrasa, o sea, atrapa moléculas de grasa, con lo cual prevenimos y atrapa algunos elementos tóxicos. Bueno, agua, actividad física, imposible no tomar agua pura, sin azúcar. Acuérdense que tenemos que controlar el azúcar y la sal, ¿no? Sal, sodio. Sodio es otro de los nutrientes críticos en el marco de la ley 30021. Y la recomendación es reducir el consumo de sal para adultos a no más de 5 gramos al día. 40% de la sal es sodio. En realidad el problema es sodio, pero como es el vehículo, no más de 5 gramos de sal al día para adultos, no más de 3 gramos en niños menores de 7 años, menos sal, menos agregado. Algunas recomendaciones dentro de los documentos de OPS y OMS sobre el tema de repente no son para la gente que está en gastronomía y para algunos y para los que sabemos cocinar sin ser cocineros de profesión. Por ejemplo, no añadir sal en la cocción, sino al final del plato con los fideos es fatal, ¿no? O sea, si yo sancocho el fideo sin sal, mira, no hay salsa que lo levante. Entonces, hay cosas que son aplicables y hay cosas que tenemos que ir buscando. ¿Okay? Bueno, comida peruana, saludable, accesible, económica. Apega está cocinando una propuesta, ¿no? Es masivo, de comida masiva, digamos, rápida, perdón, esa era el tema, porque justamente empezamos a hablar del tema cuando decimos, ¿la comida rápida necesariamente es comida chatarra? No, o sea, hablamos de la comida rápida siempre como sinónimo de comida, mala comida. La comida rápida no tiene por qué ser comida chatarra. Y es un reto para los cocineros y es un reto para la gente que tiene negocios, como el negocio de las amigas de quinoa, ¿no? El que haya comida, la comida rápida es una necesidad. Necesitamos comida rápida, los que nos movemos y comemos en algunos restaurantes. El ama de casa tiene el derecho a poder hacer comida rápida. Entonces, ¿por qué tiene que ser no saludable? Pero además tiene que ser económica, accesible. Y ya no da tiempo para que yo les hable un poco de esto de la mejor compra, que no es algo nuevo, es algo que el Instituto de Investigación Nutricional venía trabajando hace 20 o 30 años, que es simplemente aplicar criterio de costo-beneficio nutricional en la selección de alimentos, ¿no? Y tiene que ver mucho con mermas y tiene que ver mucho con precio, con estación, qué sé yo, ¿no? Entonces simplemente en este caso comparamos como fuente de proteínas, antes decíamos, ¿qué cosa más barata que el choro? Es la carne más cara. Con un sol invertido en choro solo conseguimos 3 gramos de proteínas. Si ese mismo sol lo invierto, por ejemplo, en comprar hígado de pollo, consigo 4 o 5 veces la cantidad de proteína. Costo-beneficio nutricional. Bueno, ya lo de inocuidad no lo dejamos. Y bueno, cuando se trata de seleccionar alimentos, hay diversos criterios, ¿no es cierto? Estamos poniendo por delante los que nos nutre, pero también lo que no nos haga daño, también lo que nos gusta, porque ese es un criterio para seleccionar, lo que podemos adquirir, lo que podemos producir, lo que no afecta a nuestro hábitat, los alimentos que no afectan nuestro hábitat, vinculado a esta mesa que tiene el nombre de sostenibilidad.
y aquellos alimentos que contribuyen a afirmar nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Muchas gracias. Esto ya se queda acá. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes de este panel, muy interesantes sus ponencias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas del público. Me parece que tenemos acá ya algunas preguntas. Apuntaremos, ¿no? Ya están escritas mejor. Ya. A ver, vamos. Vamos viendo. Hay muchas preguntas sobre el tema de la sal, lo cual es interesante. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con los estudios. Preguntan acá, ¿qué opinan sobre los estudios que muestran a la sal como un conductor de energía? Dicen, ¿consumir alta concentración de sal puede causar alguna enfermedad? Bueno, Quizá no por el sé, lado de como acá yo hice mención a la sal, para empezar, yo no conozco ningún estudio que hable de la sal, que podamos decir que es conductor de energía. Una cosa que se dijo también es, hay mucha información, pero lamentablemente hay mucha información muy mala. Hay mucha información equivocada, hay mucha información falsa y hay muchos conceptos, y acá disculpen si de repente a alguien no le cae bien lo que digo, ¿no? Pero los nutricionistas, cuando hablamos de energía, hablamos de energía que se mide, energía en el cuerpo, energía que se mide en calorías. Entonces, cuando me hablan de energía esotérica, entonces eso no está en mi libro, disculpen, ¿no? Y yo creo que de esa energía es la que se está hablando cuando se refiere a la sal, ¿no? Entonces, no quiero yo parecer despectiva, digamos, con algunos enfoques, algunas visiones, ¿no? Pero energía en ciencia de la salud, en la ciencia de la nutrición, se mide en calorías. Se va a medir más adelante en kilojulios porque la tendencia es uniformizar la medida de la energía, pero la energía es la energía que me dan los alimentos, de los nutrientes, de los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, no necesariamente en ese orden, mejor dicho, carbohidratos, grasas y proteínas, que son los únicos que al metabolizar el cuerpo producen energía, ¿no? Entonces, sal, más que sal, sodio está altamente relacionado a enfermedades cardiovasculares, a hipertensión particularmente, ¿no? Y por esa es la restricción. Quizá la doctora Blanco quiere... Teresa tenía algo. Creo que Sí, está bien. en lugar de hablar de sal, habría que hablar de catión sodio. Lo que la persona que ha preguntado entiendo que se refería a lo siguiente. Nosotros tenemos por sobre todo potasio dentro de las células y sodio fuera de las células en el extracelular. Necesitamos sodio para vivir obligatoriamente. Lo que muy bien hemos escuchado, exceso no, bajo la forma de sal. ¿Por qué se refiere esta persona que ha preguntado? Porque seguro ha leído con mucha delicadeza que para entrar los macronutrientes dentro de las células, algunos los hacen de una manera sencilla que le llamamos transporte directo, otros tienen que ir acompañados de otra estructura, les cuesta más, se llama indirecto, y hay un tercer grupo que necesita la bomba de sodio. En ese sentido, creo que la pregunta puede haber sido, si no entra el nutriente, no va al ciclo de Krebs, no llega a las mitocondrias y no forma energía, no lo va a hacer nunca si no está dentro de una célula. En ese sentido, creo que la persona ha preguntado y el sodio sí es bueno y lo necesitamos en cantidades adecuadas. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta más sobre sostenibilidad versus globalización.
La consulta es, ¿qué retos debe afrontar un restaurante peruano en el exterior respecto a la sostenibilidad? ¿Comprar local? ¿Eso dejaría de ser 100% peruano? ¿Importar insumos? A lo mejor Heine nos pueda... Uno de los frenos que tiene la gastronomía peruana es lo endémico de sus productos, ¿no? Nosotros trabajamos con productos de cercanía, tenemos aquí productos maravillosos, pero cuando salimos, cruzamos la frontera, ya no vamos a encontrar un buen ají limo, una buena cebolla, el limón que usamos para el ceviche, ya no están. Entonces, lo que yo considero que es lo correcto es hacer cocina de aproximación peruana. Cuando no tenemos los insumos, tenemos que usar lo que tenemos cerca y aproximar una cocina peruana, hacer lo más auténtica que se puede, pero no forzar nada, ¿no? Porque, de hecho, ya cuando tú compras el alimento procesado o congelado, ultracongelado, de hecho que sus propiedades, tanto de sabor como sus propiedades nutricionales y organolépticas, han ido menguando, ¿no? De hecho, te pongo el caso personal, yo llevo un proyecto en California y hemos diseñado una carta en ese sentido, ¿no? De aproximación peruana. California tiene mucho de los chiles mexicanos y, por ejemplo, hacer un tiradito con un chile güero o un jalapeño o un habanero está delicioso también. O sea, usamos la técnica peruana, pero lo aproximamos lo más posible, ¿no? Si podemos conseguir ají amarillo sembrado en la zona, si es que se puede, lo usaremos. Pero hay que tratar de ser, o sea, el mensaje, darlo a nivel mundial, ¿no? Si conseguimos producto peruano, lo usamos. Si es que está cosechado y cultivado cerca, ¿no? Si no, usaremos lo que tengamos a la mano, ¿no? Esta pregunta me parece que va como para Alexia, es muy interesante y seguramente la hacen los estudiantes que vienen del interior. ¿Qué estrategias usarías para concientizar las ciudades del interior en la importancia de comida saludable para promover su consumo? Bueno, creo que lo que hemos venido haciendo nosotros es usar mucho las redes sociales y usar mucho el local en sí. Dentro de nuestros locales tú puedes encontrar información sobre los insumos que usamos, qué propiedades tienen, por qué hay que consumirlos. Y de esta forma la gente se interesa más, o sea, poniendo un vinil muy llamativo y algo que llame la atención del cliente hace que de repente la próxima vez que estés en tu casa entras a internet e investigas por tu cuenta. Creo que de esa forma vas buscando que la gente se interese en la alimentación saludable y como mencioné, para mí la alimentación saludable es justamente algo súper personal. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a comer saludable para sus necesidades y para su cuerpo. Perfecto, das paso justamente a la siguiente pregunta que tiene que ver con hábitos alimenticios, lo cual en realidad me parece mucho la base del tema que estamos conversando. ¿Cómo inculcar al peruano a comer, digamos, a consumir una comida balanceada entre grasas, proteínas y carbohidratos, cuando, por ejemplo, un estofado o un seco va siempre con arroz, papas y es una forma tradicional de comerlo en casa? ¿Cómo hacer? ¿Cómo cambiar esos hábitos desde lo más profundo que es el fogón casero? Sí, pues ese es el problema, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra comida, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos en primer lugar es no hay estofado sin papa y si no está acompañado de arroz, ¿no es cierto? Entonces eso está muy metido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que complementar? Bueno, ¿cómo puedo mejorar el plato? La vez pasada nosotros presentamos el trabajo realizado en el Cordón con nuestros estudiantes. A cada plato de la gastronomía peruana se le decía qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué tiene de feo. Bueno, y ahora, ¿cómo lo cambio? Entonces, para mí un estofado mejora si yo le aumento vegetales. O sea, más zanahoria, más alverjitas, que es lo que lleva, ¿no? Y no es que la alverjita está por ahí de adorno, ¿no? Reduzco la cantidad de arroz, ¿no?
opto por arroz o por papa, pero ¿con qué lo combino? Definitivamente, pues ya si hago un estofado con papa y arroz, de cajón tiene que haber una ensalada, ¿no? Vegetales. Ya el postre tiene que ser un postre más saludable. Ya no podemos pensar sino en un postre natural, posiblemente una fruta o en una ensalada de fruta. O sea, es un tema de cantidad, o sea, es un tema de cantidad y es un tema de combinaciones. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con la masificación también de propuestas como esta, ¿no? ¿Cómo hacer que estos temas sean masivos y que involucren a todos los restaurantes? Temas de sostenibilidad, ¿te refieres? De Y de nutrición, alimentación de alimentación. saludable, ¿no? Bueno, eso parte de los... A ver, el papel del cocinero ahora es mucho más mediático, el mensaje es mucho más potente, tiene mucho más tribuna. Entonces, por eso es que en muchas de las actividades y los movimientos que se hacen alrededor de la gastronomía, que son multidisciplinarios, el cocinero ocupa un papel de liderazgo por esta exposición que tiene, ¿no? Entonces, los cocineros desde sus cocinas están llamados a proponer el cambio, ¿no? El cambio en materia de sostenibilidad, en materia de nutrición, en materia de salud, que es el futuro, ¿no? No hay otra salida. Hay que tomar conciencia y nosotros como comensales también, desde cuando hacemos la compra doméstica, proponer también este cambio, colaborar con este cambio, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la estructura de los platos peruanos, ¿no? Vuelvo a decir mi experiencia personal. Si bien es cierto, nuestros platos son generosos, siempre son para compartir. O sea, cuando ponemos un plato como el arroz que vimos ahí, no lo pensamos en una persona jamás, ¿no? Ese plato se lo comen 3. Y siempre la recomendación es por ese lado, ¿no? Luego, nunca ponemos arroz cuando tenemos otro carbohidrato ahí. El arroz es opcional, porque el cliente, bueno, si te exige el arroz, ya tú qué vas a hacer. Pero nunca ponemos un arroz y puré, por ejemplo, en un mismo plato, ¿no? Nunca. El arroz se presenta aparte si es que el cliente lo pide, ¿no? Y son pequeños cambios que vamos proponiendo porque la alimentación puede ser deliciosa y puede ser a la vez balanceada, ¿no? La estructura de los platos peruanos es, por lo general, doble carbohidrato o triple carbohidrato en algunos casos. Sí. Un ají de gallina tiene pan, tiene papa y tiene arroz. Tiene 3 carbohidratos. O sea, efectivamente es un petardo de carbohidratos, como dijo Iván Tais, pero eso puede cambiar, ¿no? O sea, simplemente son costumbres adquiridas. Igual el tema de la sal. O sea, hay un cocinero súper famoso que se llama Andoni Luis Aduriz, que trabaja sus menús, él lo dice, trabajo en los linderos de la insipidez. O sea, puede resultar chocante la palabra insipidez, pero no, lo que él propone hacer es que el alimento de por sí ya tiene un sabor, ¿no? Y hay formas de potenciar ese sabor sin necesidad de salarlo, o de salarlo lo mínimo. Hay técnicas en cocina que todos los cocineros y acá los chicos que están tienen que ir aplicando, ¿no? Que son técnicas, por ejemplo, de Maillarización. La reacción de Maillard, para el que no sabe, los chicos deberían saberlo, es la caramelización de las proteínas al exponerlas a calor directo, ¿no? O de los almidones. Entonces, eso explota el sabor. Por eso es que sellamos las carnes, no para sellar los poros, la carne ni siquiera tiene poros. O sea, sellamos la carne para caramelizarla y sacarle mucho más sabor que naturalmente no tendría. Entonces, eso también se puede hacer con los vegetales, ¿no? Le podemos sacar sabor sin necesidad de salarlo. Claro, un poquito de sal está bien, ¿no? O sea, la gente se ha acostumbrado a que el huevo frito tiene que tener bastante sal, pero no, el huevo tiene un sabor delicioso. Puedes comer huevo frito sin necesidad de salarlo, ¿no? O sea, son costumbres adquiridas que los padres tienen que inculcar a sus hijos y así se transmiten de generación en generación, ¿no? Eso yo creo que es el punto de partida que nos toca a nosotros ir proponiendo el cambio, ¿no? En temas de esto, ¿no? De cuidarnos, de cuidar el entorno, principalmente eso. Acá hay otra pregunta también sobre propuestas que ahora también están muy de moda, ¿no? Asociadas a los complementos nutricionales, los batidos, por ejemplo. ¿Son recomendados en la dieta diaria? Los complementos, no está hablando de suplementos, nutricionales, ¿no? Así es. Bueno, yo personalmente opino sobre el tema de los jugos.
¿no? Que la fruta natural es mejor. O sea, hay un tema con la vitamina C, ¿no? La vitamina C es una vitamina que yo le digo es la niña bonita. Si la miras mucho, se destruye. Se destruye por la temperatura, se destruye por la oxidación, se destruye por el calor. Ahora, se destruye menos de lo que pensábamos, ¿no? O sea, hay estudios que demuestran que hay retención de 60, 50% de la vitamina C en determinados procedimientos de cocción. Pero en general, lo que nosotros recomendamos es mejor natural y menos procesado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Están muy de moda los batidos, ¿no? Probablemente la ventaja en que puedes combinar, que está listo para tomar, ¿no? Pero no es que sea imprescindible, ¿no? O sea, una dieta que contiene alimentos con menos procesamiento, creo que podría cubrir esas necesidades, ¿no? Sin embargo, no sé, sobre el tema de batidos, las amigas de Quinoa tienen una buena propuesta. Y yo veo que sí hay mucha búsqueda en ese terreno, ¿no? Entonces hay cada vez unos batidos que, bueno, yo a veces digo, Dios mío, ya me parecen las combinaciones hasta agresivas, ¿no? Pero, bueno, hay apertura, hay aceptación. Daño no hacen, digo yo, no sé. ¿Se escucha? Nosotras sí ofrecemos una variedad de batidos y creo que el valor que le damos a los clientes con eso es la practicidad, realmente. Exacto, Sí estamos sí. de acuerdo de que mejor sería que te comas las frutas cada una por separado y a natural, pero cuando la gente va ocupada, no tiene el tiempo. Y bueno, y una cosa que sí hacemos es que siempre nuestros batidos se combinan con algún lácteo o alguna semilla o algo que dé un poco más de contundencia al batido y que no sea un rush de azúcar, digamos, ¿no? Eso es algo que sí tomamos mucho en cuenta. Perfecto. Una última pregunta que yo lanzo esto para cerrar el panel y que lanzo a los 4 panelistas. ¿Cuál creen ustedes que es entonces, si vemos que todo lo expuesto acá es maravilloso y que más que una tendencia debería ser una responsabilidad de todos los que se encargan del tema gastronómico, cuál es el obstáculo que nos impide alcanzar esta maravillosa escena? Por supuesto, doctora. Creo que hay dos documentos A ver, que deberíamos, ya. todos los que manejamos alimentos, conocerlos y hacerlos nuestros. La tabla de composición de alimentos. Año 62, ninguno de ustedes había nacido. Un doctor, Carlos Collazos, llamó a sus químicos, los puso a trabajar y nos regaló la primera tabla de composición de alimentos. ¿Quiénes la usan? Nadie. Yo vivo en una universidad donde hay ingeniería de alimentos, agroindustria, gastronomía y nutrición. Y solo lo usa el alumno de nutrición. Imposible. Deberíamos los 4 hacer una cadena de valor maravilloso para que entendiéramos que esa coliflor y ese brócoli que está de moda y que seguro lo usa nuestra amiga, porque la gente lo está pidiendo, tiene por 100 gramos 4.62 gramos de proteína. Una maravilla, pero nadie lo sabe. Entonces, si tuviéramos esa oportunidad de familiarizarnos con el contenido de cada uno de los nutrientes, no digo de memoria, pero tenerlo a la mano como una forma auxiliar de trabajar. Y el segundo, si es grave, ¿cuánto necesita cada persona? Esos son los requerimientos, mucho más complejo, pero se puede tener a la mano y saber entonces que una madre en lactancia, que una madre embarazada, que un anciano como yo con bastoncito de 100 años, no necesitamos lo mismo que un joven de 25, de 30, que hace además una gran actividad física. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo en que realmente la clave es la información y que viene de los dos lados. Viene del lado del mercado, por un lado, que será por campañas y por varias cosas que se pueden hacer para crear más conciencia, y por el lado de las empresas, los proveedores y todo el resto del ecosistema, creo que está en ver ese beneficio
de adoptar políticas de sostenibilidad y de ofrecer opciones de comida saludable que no solo aportan un valor intangible a la sociedad, sino que también crean una marca y una relación con los clientes mucho más potente. Que tener un cliente que se relacione con tus valores y con lo que ofreces es bastante valioso como negocio. Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, 100%, y podría agregar un punto más, que es el tema de las costumbres adquiridas desde casa. Yo creo que es desde casa donde se inicia todo, porque si el niño no ve que hay buenos hábitos en casa, no los va a replicar. Y por más, o sea, si el niño ve que su plato es arroz con churrasco, nunca le va a poner una zanahoria. O sea, nunca, siempre va a descartar las alverjitas y los coliflores. O sea, eso es descartado. Yo lo he visto siempre. Los niños no comen porque los papás no comen. Tú como papá, ¿cómo puedes dar el ejemplo de comer vegetales a los niños si tú no los estás comiendo? Si tú no los comiste en la primera etapa, que es la más importante de los niños, o sea, la etapa formativa de los niños, no estuvo presente el vegetal en la mesa, no hubo una alimentación balanceada, hubieron muchas papas fritas, al niño siempre le dieron lo que quiso comer para que no fastidie y se perdió toda esa primera etapa de aprender a valorar la alimentación saludable. Hoy en día hay movimientos súper valiosos, como el de Carissa Silva, por ejemplo, que con la revolución que enseña a los niños a participar de la alimentación saludable, o sea, les enseña a dar el valor a las cosas, a los productos, a los vegetales. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Y además también, eso es en tema de nutrición, en tema de sostenibilidad, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Para nosotros como restauradores, o al público, a las amas de casa y todos los que compramos, nos es más fácil, no sé, comprar cualquier cosa, ¿no? Para resolver la canasta, ¿no? Pero no, hay que tener un poquito más de interés y saber qué compramos, cómo lo compramos, cuándo, en qué momento, para qué sirve, para qué es bueno, ¿no? Y valorar la gente que viene haciéndolo detrás. Si tienes oportunidad de comprar algo mejor, no busques siempre la corvina y la chita, ¿no? Come caballa, come bonito, come cosas buenas. O sea, hay mucho de eso, ¿no? La gente tiene que dejar de estar cómodo comprando cualquier cosa, lo que consigue la sopa ramen y cosas procesadas, y comenzar y cocinar, tomarse el tiempo, porque al final es bueno para ellos y bueno para su familia, ¿no? Bueno, solamente, sí, ¿cuáles son los obstáculos? Definitivamente los hábitos, las preferencias que están bastante arraigadas y que nos llevan a buscar el gustito, ¿no? Lo que nos gusta, pero nos gusta lo que nos han educado, lo que nos han enseñado. Pero hay algo también que es un obstáculo, los intereses de grupos, O sea, ¿por qué la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, la Ley 30021, va a cumplir 4 años sin reglamentar, sin implementarse en la parte de la advertencia? Porque lo único que se dice es si tiene alta grasa saturada, si es alto en sodio, si es alto en azúcar, una etiqueta que diga alto en. La gente decidirá si lo compra o no, pero no, hay la oposición a dar información adecuada, ¿no? Oposición a la reglamentación de la ley que impediría, si se aplicara, y eso sujeto a interpretación, que se venda en los kioscos de los colegios alimentos chatarra, o que los niños lleven las loncheras alimentos chatarra, ¿no? Y frente a ello, los fabricantes de gaseosas, los fabricantes de productos, las asociaciones de medios de publicidad, que para los cuales es un negocio el tema de la publicidad, porque también la ley controla, no sé, hay que usar, pecado es usar la palabra control, ¿no? Regula los mensajes publicitarios con relación a los alimentos para que no se les dé connotación. Los zumos de frutas, por ejemplo, ¿no? Los famosos frugos, porque Frugo es una marca que tiene un contenido de azúcar elevadísimo, con dibujos de niños que te lo posicionan el producto
como un producto para niños, cuando no es un producto para niños. La aplicación de la ley no permitiría que una empresa ponga en un empaque algo que lo posicione para niños cuando no cumple determinados criterios. Bueno, la ley en ese aspecto es letra muerta, ¿no? Porque no se ha reglamentado. Y no se reglamenta por la oposición de los grupos de interés en el tema. O sea, también es un elemento de obstáculo, digamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Millaray. Agradecemos a los participantes del panel, muy interesantes todas sus propuestas y sus ponencias. Agradecemos al público presente por sus preguntas y su atención. Y bueno, aquí terminamos con este panel. Muchas gracias.